nosotros en Escuela para Padres en esta tercera telesesión. El tema del día de hoy es muy interesante. Fíjese que usted la semana pasada, mamá, papá, nos preguntaba cosas como ¿cómo sé si mi hijo tiene una vida sexual? ¿Cómo sé si tiene alguna enfermedad de transmisión sexual? Tenía muchas preguntas relacionadas a la sexualidad de sus hijos adolescentes y pues bueno, esa es la oportunidad para que los marque a los teléfonos que van a aparecer en pantalla, para que esclarezca directamente sus dudas con nuestras dos especialistas, porque vamos a platicar de cómo hablar con mi hijo o hija sobre la sexualidad. Entonces es el momento para que usted marque inmediatamente el teléfono y justamente en pantalla están los números telefónicos y usted esclarezca todas sus dudas. Y para ello tenemos a dos especialistas de sexualidad. Tenemos en primer lugar a la licenciada Evelia Valdominos Tapia. Bienvenida, Evelia. Gracias, buenos días. Bueno, Evelia es psicóloga egresada de la UNAM, es orientadora educativa, maestrante en sexología educativa y terapeuta sistémica. Es un gusto y por supuesto da talleres, en fin, tiene toda una investigación sobre sexualidad. Y nos acompaña también la licenciada Marcela Valadez Morales. Bienvenida, Marcela. Gracias por invitarme. Y bueno, ella es pedagoga egresada de la UNAM también. Ella es orientadora educativa, maestrante en sexología educativa, además de que es terapeuta de familia, pareja y jóvenes. Ambas dan talleres en el Centro de Orientación Educativa sobre sexualidad para jóvenes. Su taller se llama Sexo Seguro, Sexo Protegido. Y precisamente para empezar a tener esta plática con usted, lo voy a poner a pensar, a usted televidente, papá, mamá. Y para que se ponga usted a pensar y darle un incentivo, le vamos a regalar dos manuales. Uno es de autoestima y el otro es habilidades para la vida. Con estos dos manuales usted va a poder saber un poco más de autoestima y habilidades para la vida, pero lo que usted tiene que contestar es una encuesta que vamos a hacer rápidamente, es ¿a qué edad piensa usted que los jóvenes actualmente inician su vida sexual? ¿A qué edad piensa usted que los jóvenes inician su vida sexual? ¿Y por qué hago esta pregunta? Porque la inician mucho más temprano de lo que usted se imagina y es mejor hablar en casa de sexualidad, es mejor hablar con nuestros hijos sobre el tema. Y Evelia, platícanos, ¿cuál es el objetivo? ¿Cómo hablar de sexualidad con mis hijos? ¿Cuál es el objetivo de este tema y por qué tocarlo? Pues precisamente algo que acabas de decir, Cata, que es muy importante. En la encuesta nacional de la juventud nos damos cuenta cómo en las familias se puede hablar de varios temas, pero se excluye casi siempre lo que es sexualidad, ¿sí? Y además es muy difícil. También en el trabajo con los padres nos hemos dado cuenta cómo ellos, aunque quieran realmente hablar con los hijos, muchas veces no tienen los elementos necesarios. Y entonces le dan vuelta al asunto, se salen por la tangente y hay cosas que ellos mismos no saben cómo manejar. Y estamos en una sociedad en la que se maneja todavía con mucho miedo, con muchos tabús la sexualidad, y para ellos realmente es difícil, de lo que hemos nosotros visto en talleres que hemos tenido con madres y padres aquí mismo dentro de la universidad. Y bueno, el objetivo en este momento sería brindar algunos elementos, porque realmente hablar de sexualidad es tan vasto que no acabaríamos, hablaremos con cada tema horas y horas y horas, pero brindar algunos elementos que les puedan servir a las madres y a los padres de familia para que puedan hablar con sus hijos desde algún conocimiento, ¿no? Hacerlos reflexionar, pensar cómo vivieron ellos mismos su sexualidad y cómo la viven actualmente. Marcela, para que nuestro televidente sepa cómo va a estar estructurado este programa y que no se lo pierda ni un solo minuto, claro. ¿Cuál va a ser la temática? Bueno, en primer lugar tenemos el tema ¿qué es la sexualidad? Como segundo tema, ¿cómo acepto la sexualidad en mis hijos, mis hijas? Y como tercer tema, erotismo protegido. Yo creo que son temas que van a dar las posibilidades de que los padres participen, interactúen con el programa para que ellos adquieran elementos que les ayude a cómo promover, cómo informar a sus hijos sobre la sexualidad. Lo importante es que se toquen estos temas y fíjense que el tema de la sexualidad no solamente es complicado para el papá, la mamá, también es complicado mencionarlo para los jóvenes. Y salimos a la ciudad, salimos al campus universitario y les fuimos a preguntar a jóvenes, también en la calle fuimos a preguntar a padres y madres, ¿qué es para ti la sexualidad? Y me sorprendió mucho las preguntas, sobre todo la respuesta, porque encontraban desde no sé hasta todo un análisis sofisticado de lo que era la sexualidad. Así de que le pido a usted, televidente, que nos acompañe a ver este siguiente testimonio y que escuche qué es para ti la sexualidad, y también lo invito a que usted se haga esta pregunta y obviamente comparta con nosotros a los teléfonos que van a aparecer en pantalla cuál es la respuesta. ¿Qué es para ti la sexualidad?
dejaron como concentrar en otra cosa, entonces ahorita no sabría decirles bien qué es la sexualidad. Pues para mí la sexualidad vendría siendo una etapa que cada quien tiene que pasar. Sin embargo, yo creo que es algo muy bonito, muy lindo que todos tenemos que vivir, pero que conlleva responsabilidades muy altas. Yo digo que es una forma que tiene que ver con un todo. Bueno, en mi caso considero que más que lo que tiene que ver en ondas femeninas y masculinas o estereotipos que definen un sexo o algo así, algo padre. Descubrir tu cuerpo, descubrir que hay nuevas formas de darte un placer. El placer que tiene que ver contigo mismo, con la satisfacción. La sexualidad, híjole, no sabría decirte así. En mis palabras no sabía yo cómo explicártelo. Pues lo es todo. Leía en la revista Cómo Ves sobre las hormonas sexuales que están conectadas con todo el organismo, ¿no? La reproducción sexual surge para sobrevivir, porque si fuera la reproducción asexual seríamos idénticos. Para mí la sexualidad es la sal de la vida, es como poder comer cotidianamente, entonces estar cocinando sin especias. Bueno, la sexualidad para mí es un tema muy importante que debe analizarse, debe comentarse con los hijos, con la familia, y considero que es un tema tabú. ¿Para qué es la sexualidad? Recuerde que no hay respuesta incorrecta, simplemente respuestas. ¿Y ustedes qué piensan de lo que dijeron? Hablaron desde que es un tabú hasta, no sé, pasando por un todo, sal de la vida, Evelia. Marcela, ¿cuál de las dos? Marcela. En primer lugar, yo considero que socialmente estamos carentes de información sobre la sexualidad. Incluso hay investigaciones de Gayú y Paulina Millán que hicieron una encuesta si los padres estaban de acuerdo que se les hablara a los hijos de sexualidad en la educación básica, lo que era primaria y secundaria. Y los padres sí estuvieron de acuerdo. Dice, sí, que se hable de sexualidad, pero siempre y cuando sea una gente que tenga conocimiento científico sobre la sexualidad, una sexualidad real. Y vemos entonces que en nuestra sociedad los padres apenas están incorporando en su lenguaje la palabra sexualidad, que antes no se tocaba en el núcleo familiar. Y ahora yo considero que hay más posibilidades de que se hable con los hijos. Además, ya hay muchos padres que están inquietos por saber qué es la sexualidad, cómo orientar a los hijos. Entonces, yo considero que se está abriendo hoy en día un espacio, la familia, para tocar esos temas que antes no se podían tocar, porque era un tabú, porque además traíamos muchas creencias, mitos que nos habían inculcado en nuestra familia. Entonces yo creo que hoy en día, por eso hay en varias escuelas esto que le llaman escuela para padres, y lo tenemos desde educación básica hasta la prepa, ¿no? Actualmente, ¿no? Hasta la licenciatura. Entonces vemos que hay nuevas inquietudes, hay un interés por conocer sobre la sexualidad, ¿no? Porque es una limitante también para los padres, el no estar informados. Entonces, para mí, hoy en día se están abriendo espacios donde el padre puede informarse y que puede ya integrar a la comunicación con los hijos el tema de la sexualidad. Claro que hace falta mucho trabajo de sensibilización para los padres, pero ¿qué hay? Sí, yo considero que sí hay ya las posibilidades. Evelia, entonces, ¿cuál es o qué es la sexualidad? ¿Por qué está compuesta? Un poco para ir abriendo brecha al desconocimiento que se tiene. Claro, y es muy interesante, retomando la encuesta, precisamente que las opiniones van desde no sé hasta enfocarlo básicamente en lo que es, digamos, sexo biológico o relaciones sexuales. Entonces, la sexualidad, alguien decía por ahí, es la sal de la vida. Y resulta pues que la sexualidad, y otra persona decía, es todo, y efectivamente es todo. Hasta ahora la gente estudiosa de la sexualidad tampoco se pone de acuerdo como una definición clara exactamente de qué concibes como sexualidad. Pero lo que se ha llegado a, como concepto general
es que la sexualidad es todo lo que nos envuelve, que está con nosotros desde que nacemos hasta que nos morimos. O sea que no tiene que ver nada más con las relaciones sexuales. Tiene que ver cómo nos sentimos como hombres y como mujeres, cómo nos comportamos en una sociedad, las relaciones que hacemos con los otros y las otras, cómo nos sentimos más identificados, cómo nos sentimos más a gusto, a quién elegimos para vincularnos. Ajá. Y por eso es que también se habla de olones de la sexualidad. Antes de que nos digas los olones, ¿qué es un olón? Porque esa palabra a mí me parece muy extraña. ¿Qué es un olón? Dentro de lo que es la teoría sistémica, que conceptúa como un todo la sexualidad, nos habla de que los olones son como subsistemas, como para entenderlo un poquito mejor. Porque de hecho la palabra olo en griego quiere decir todo, pero es un subsistema de la sexualidad. Entonces nos hablan que si la sexualidad somos todo, entonces como para entenderlo un poco mejor, hay diferentes ámbitos de la sexualidad. Y entonces nos habla del olón o subsistema, que se refiere específicamente a la reproductividad, al género, a lo erótico y a la vinculación afectiva. Y entonces dentro de lo que es la reproductividad se refiere sí a la posibilidad que tiene el ser humano para reproducirse, para tener hijos y trascender, pero no solamente en lo que es la concepción del embarazo y el parto, sino que también habla como de una reproductividad más allá, como qué tan capaz eres de ser productivo en la vida y trascender. Y después nos habla del género, que es cómo nos vinculamos entre los diferentes géneros, femenino y masculino, y las relaciones y toda esta conceptuación social que tenemos acerca de qué es hombre y qué es ser mujer. Después viene lo que es el erótico, y aquí básicamente estaríamos hablando de que a lo mejor lo más conocido que es el erótico, al cual pasamos porque es la vinculación que haces con otra persona y que te produce placer, que te despierta las sensaciones corporales, y es aquello como que es más placentero. Y finalmente tenemos lo que es la vinculación afectiva. Digo, esto es así súper resumido, ¿verdad? Entonces la vinculación afectiva, que tiene que ver en cómo nos vinculamos con todo lo anterior, porque todos son parte de lo que es la sexualidad, cómo nos vinculamos y la capacidad que tenemos para amar intensamente a las otras personas o vincularnos intensamente, estén las otras personas o no. ¿Cómo somos capaces de establecer relaciones afectivas con los otros, con las otras y los demás? Gracias, Evelia. Y para abordar el siguiente tema de este programa sobre cómo abordo la sexualidad con mi hija o hijo, le voy a invitar a que vea nuestro siguiente. Es una dramatización. Varios de nuestros chicos de servicio social y colaboradores nuestros se prestaron para hacer esta dramatización. Cualquier parecido con la realidad es mera coincidencia. Así de que vamos a presentar dos versiones sobre cómo perciben su vida, su vida sexual, una jovencita y un jovencito. Acompáñenos a escuchar esta dramatización, ponga atención para que vea estas diferencias de cómo la expresan, en fin, para que usted más o menos perciba sus hijos cómo hablan de sexualidad y usted en qué los puede apoyar. Acompáñame a ver este siguiente video. Oye, Elia, ¿qué pasó? Y como que el viernes estabas muy pegadita con Emiliano, ¿no? Un poquito. Como que esos besitos que se estaban dando estaban subiditos de tono, ¿no? ¿Crees? Pues un poquito, ¿no? Tal vez. Y como que vienes muy sonriente, ¿no? No. ¿Tienes algo que contarme? ¡Sí! Ay, es que no te quería contar, pero cuando te fuiste, pues empezamos a tomar un poquito más y de pronto la recámara de Magali estaba abierta y de pronto pasó todo. No. ¿Todo, absolutamente todo? Todo. ¿Y cómo te fue? Ay, muy bien. ¡Qué bueno! Sí, es el amor de mi vida. Me trató increíble. Eso es lo que importa, ¿no? Sí. ¡Ay, qué lindo! Sí, es un amor. Ay, qué bueno. Oye, ellos usaron condón, ¿verdad? Ay, no, ¿cómo crees? Es Emiliano. O sea, lo conozco desde la primaria. Confío plenamente en él. Lo conoces de la primaria, pero vas a hacer el amor
con Emiliano. O sea, eso no significa que no pueda tener una enfermedad de transmisión Ay, sexual. Emiliano, por favor, es súper limpio, hace ejercicio, ay, es el mejor de la clase. ¿Cómo crees, no? Bueno, también piensa en tu seguridad. ¿Y qué tal si hubieras quedado embarazada? Ay, para eso existen las pastillas de emergencia. ¿Cómo crees, Celia? Ay, Yo no podría confiar en alguien que se dice muy sano. Ay, él no lo dice, yo lo veo, o sea, es súper sano. Ay, ¿tú no confías en Emiliano? O sea, es el amigo de toda la vida, o sea. Pues sí, pero pues de todas maneras, como que hay que usar condoncito. Ay, no sé, ahorita lo único que sé es que estoy enamorada de él y no me importa nada. Bueno, pues ya veremos qué pasa. ¿Qué onda? ¿Cómo les fue el viernes, Los vi, No, pues sí, estuvo bien, pues ya ves que estuve ahí con él. A ver, ¿cómo que una fiesta? ¿Cómo que Elia? Pues a ver, platícame. ¿Cómo les fue? Ah, pues déjate cuento, mira, estuve con Magali, estuvimos tomando unos tragos y pues estaba abierta la cama de Magali, me metí con ella, pues pasaron varias cosas, pasó de todo, ¿no? ¿Todo? Sí, de todo, estuvo muy bien. ¿Y qué onda? ¿Usaron condón? No, ¿cómo crees? Celia, pues la conozco desde chiquito, es mi amiga, con ella no hace falta. Aparte Celia, no lo necesita. Pero ¿qué tal si le embarazas o te pega algo? No sé. No, ¿cómo crees? No, mira, es mi amiga y pues la conozco desde hace tiempo. No, eso no pasa, eso no va a pasar. Eso no pasa. ¿Pero qué va a ser tu novia o qué pasó? No, pues no, nada más fue ahí pues, la fiesta y los tragos, ¿no? Y todo. Pues, no, la verdad no. Yo creo que pues nada más somos amigos y pues ya, pues a lo mejor en otra fiesta pues se vuelve a dar, pero no, somos amigos. La dramatización es muy interesante. Eve, ¿qué piensas de esta dramatización, tanto de la visión femenina como masculina? Pues sí, efectivamente me parece muy interesante. Aquí vemos ya diferencias de género, de cómo conceptamos las mujeres y cómo los hombres lo mentalizan también. Pero sí hay cosas comunes. El hecho de, por ejemplo, pensar que si tú conoces a una persona toda la vida, no necesitas cuidarte, no hay mayor protección. Se ve limpio, se ve bañado, lo conozco de toda la vida. Y un factor muy importante en los jóvenes es el pensar que el enamoramiento es algo que te va a proteger. Que si hay amor, no puede haber ni infección ni no puede haber embarazo. Y eso, porque nosotros hicimos un estudio con nuestros jóvenes de preparatorios, y eso era, o sea, pues el amor, el que yo estoy, entonces no puede pasar nada, ¿no? Como para las mujeres también es curioso, para las mujeres es el amor de la vida. Y para los hombres puede ser la amiga. Ajá. Entonces, ¿cómo nos estamos relacionando? ¿Qué lenguaje tienen nuevamente ahora los jóvenes para relacionarse? Evelia, ¿qué estamos haciendo mal? ¿O cómo le estamos haciendo? Porque durante la dramatización, la palabra condón, bueno, casi te deja. ¿Cómo me preguntas eso? Ajá, o sea, claro. ¿Por qué razón los jóvenes no se están protegiendo? ¿Qué está pasando? Pues tiene que ver estas cosas que mencionaba. Y otra es que puede haber muchísimas campañas de información, sí, pero la información no te garantiza un cambio de actitudes. Y es más, les hablas a los jóvenes, a ver, vamos a ver condones. Ay, ya, así como, por favor. Sí, ya todos lo sé en la vida. Y hombres, peor. Si las gentes que acuden a nosotras con los talleres, la mayoría son mujeres. Ajá. Sí. Un poco habla de que en los hombres está pasando que ellos todos lo saben, ¿sí? Pareciera. Sí. Entonces, si no hay un cambio de actitudes, no puedo incorporar la protección a mi vida común, a mi vida erótica. Me es mucho más difícil. Ajá. ¿Por qué? Pues porque no va a pasar nada, porque es la primera vez, además la primera vez no te puedes embarazar, además, pero nada más tantito, o sea, no va a pasar más. Entonces hay una serie de mitos todavía alrededor de esto que hacen que los jóvenes no lo tomen. No tomen la protección. Algunos, puedo decir que también es cierto que muchos de ellos ya la actitud es o hay condón o nada. Ajá. Uh-huh. Entonces también, bueno, es la educación en la negociación del uso del condón, del preservativo, y cómo vas a incorporar esto de manera divertida para que no se haga una carga pesada en la que, como muchos mencionan, es que no se siente lo mismo. Uh-huh. Marcela, yo como papá o como mamá, ¿cómo puedo hacer
para que el preservativo se vuelva parte de su vida cotidiana? Que el cuidado incluya el condón femenino o masculino. Yo creo que aquí lo que hace falta también es la erotización con el condón. ¿Cómo incorporo a mi vida sexual la protección? Como generar una conciencia existencial en los muchachos de la necesidad que es cuidarme. Pero también te voy a decir que en un curso que dimos para padres, preguntamos ¿quién usa condón en sus relaciones sexuales? Y nadie lo usa. Entonces vemos que también hay un desconocimiento de parte de los padres. Esto sucedió en CCH, como 50 padres teníamos y de esos 50 padres nadie levantó la mano. Entonces vemos que seguimos con esas creencias. Cuando existe el amor, pues no es necesario protegernos, ¿no? Uh-huh. Y cuando los chicos llegan a los talleres con nosotros, pues traen ya ese aprendizaje de que no es necesario protegernos porque los padres no se protegen, ¿no? Porque ya llevan 20 años de casados, entonces no es necesario protegernos y los muchachos continúan con ese aprendizaje. Entonces, ¿cómo integrar estos métodos de protección a su vida? Pues es un trabajo de sensibilizarlos y de concientizarlos. Gracias, Marcela. Nos habló Guillermo Soriano de Coyoacán. Dice que en la actualidad la sexualidad ya no es un tabú y se debe tratar con respeto. El hombre y la mujer deben desarrollar su sexualidad. Ricardo Velázquez, recuerden que estamos regalando, y Ricardo nos hizo el favor de contestar una pregunta, estamos regalando estos 2 manuales sobre habilidades para la vida, autoestima y asertividad. La pregunta es, ¿a qué edad piensa usted que los jóvenes mexicanos están iniciando su vida sexual? Nos respondió Ricardo Velázquez. Él dice que a los 14 años. Y bueno, le agradecemos la llamada también al señor Fernández. Dice que hay un inicio de una vida fisiológica, dice, pero que tiene que tener una vinculación con la afectiva. Recuerden que estamos platicando sobre cómo puedo yo platicar, hablar con mi hijo sobre la sexualidad de mi hijo o mi hija. Estamos regalando manuales y en un ratito más vamos a regalar un kit, así es de que no se pierda la oportunidad de escuchar las respuestas de nuestros especialistas, de llamarnos, de compartir sus opiniones. Márquenos a los teléfonos que van a aparecer en pantalla. Y le platicaba hace ratito que fuimos a la calle a preguntar a padres de familia cuál es su opinión en este momento. ¿Cómo fue su vida sexual? ¿Cómo fue su primera vez? ¿Cómo se siente ahora con su vida sexual? Acompáñame a ver este testimonio y no se olvide marcarnos. Ejerzo sobre todo, no nada más con el compromiso, la ejerzo con el acuerdo con mi mujer, con la que yo habito en este momento, con la que comparto muchas cosas. Ahorita actualmente mi sexualidad es muy plena, muy satisfactoria, o sea, no tengo ningún problema. La vivo sin el brillo de la juventud, pero con el conocimiento necesario para ahorrarme energías innecesarias, ¿no? Diferente a cuando empiezas. Cuando empiezas es así como experimentar y de repente ya tienes ahorita una plenitud y como que ya la disfrutas más. Bastante bien, plena y tomando las debidas precauciones. Con el que trabajaba me dice, pues vámonos a una casa de citas. Entonces llegué a la casa de citas y había realmente muchachas muy, muy, muy guapas y pues una despampanante, pues me dijo, ay, mira un niño, ay, vente conmigo. Y me fui con ella y después de algunos minutos, pues dije, pues ya está bueno, ¿no? Entonces no tuve yo ninguna eyaculación. Espantosa. Porque no es lo que esperas, o sea, no es crees que es
lo máximo y no, o sea, después con el paso del tiempo te das cuenta de que hay otras cosas mejores. Fue en la adolescencia principalmente, con un poco de inexperiencia, para ser honesto, por la falta de orientación. Nerviosa porque pues no sabes cómo tienes que actuar, ¿no? Los papás nos hablan de experiencias muy diversas, desde muy malas hasta muy buenas. ¿Qué piensas de esto? Precisamente la sexualidad así es, porque cuando hablamos de sexualidad hablamos de nuestras emociones, de nuestros sentimientos, si fue agradable, fue desagradable, y eso nos genera vergüenza, miedo, incomodidad. Entonces el hablar de sexualidad con nuestros hijos es cómo viví mi sexualidad y cómo la sentí. Y eso nos pone a los padres muy vulnerables ante los hijos. Entonces vemos que siempre tenemos que buscar el espacio, la forma, cómo comunicarlo, es ser directa, afectiva, para tocar estos temas que son muy delicados, ¿no? Porque yo me pongo y me abro de cómo yo viví mi sexualidad como padre o como madre. Entonces sí, es muy importante que a partir de mi experiencia yo pueda comunicarme con mis hijos, claro, y también estar informada. Entonces eso es lo importante, ¿no? Y generar sobre todo la confianza, el espacio, la forma de ser asertiva en la comunicación y afectuosa, ¿no? Que eso es lo principal. Precisamente a estos mismos papás también les preguntábamos, es que dividimos el testimonio, les preguntábamos cómo hablan con sus hijos sobre sexualidad, cómo se sienten cuando hablan con ellos y de qué temas hablan. Le pregunto a usted, televidente, lo mismo. ¿Usted de qué temas habla sobre sexualidad? Recuerda que son muy diversos, desde cómo protegerse hasta cómo gozarla, por así decirlo. Así es de que, ¿cómo habla usted con sus hijos? ¿De qué habla y en qué momentos? Acompáñame a ver este siguiente testimonio, por favor. Mucho, tanto preventiva, enfermedades, cómo ellos se prevengan, y hablarles de que la primera experiencia tiene que ser para ellos lo más importante. No quiero decir que no lo sea. Sí, quizás por mi formación es con desenfado, todo ello. Cuando eran pequeños compré una enciclopedia sobre sexualidad, que hay tomos para niños, y entonces cualquier pregunta que lo leyeran, ¿no? Eso sí, ¿no? Sí, como son chicos apenas son pequeños, 3 y 4 años, sí, platico mucho sobre ellos, sobre a veces cómo cuidarse, respetarse entre ellos, ¿no? Sus cuerpos. Mira, como he tenido yo hijas, a mis hijas desde muy temprana edad les he hablado de que se tienen que cuidar muchísimo. Pase lo que pase, tú puedes tener la vida sexual que tú quieras, como tú quieras, pero por favor cuídate de embarazarte y cuídate de adquirir alguna enfermedad venérea. A veces es algo incómodo, ¿no? Porque como somos de diferentes edades, entonces no se presta mucho. No, en la familia casi no, pero cuando es a solas con mis hijos y demás, sí. Ellos me preguntan que cuando van a hacer pipí y su pene está erecto, y hay veces que ya no, o sea, y sigue parado, ¿no? Y mamá, mi pene sigue parado, ¿no? Entonces así como que no sé cómo explicárselos, ¿no? Normal, ¿no? Creo que de la sexualidad en sí mismo, no, las consecuencias quizás de relaciones irresponsables, todo lo que ya sabemos, ¿no? Pues no me cohíbe. Tengo un adolescente, entonces pues obviamente que platico más con él, porque la niña pues no me pregunta todavía muchas cosas. Bueno, principalmente platico para la orientación, para orientarlos y para que no padezcan precisamente lo que uno padeció, la falta de orientación.
¿Usted cómo habla con sus hijos sobre temas de sexualidad? Vamos a poner los teléfonos en pantalla en unos segundos más para que usted nos haga el favor de comunicarse con nosotros y contestar nuestra pregunta para que se lleve uno de estos manuales. Es, ¿a qué edad piensa usted que los jóvenes están iniciando su vida sexual? ¿A qué edad piensa usted que los jóvenes están iniciando la vida sexual? Estos son los teléfonos que aparecen en pantalla. Evelia, ¿qué piensas de lo que nos dijeron los papás? Me parecerían testimonios muy interesantes, Cata, porque, bueno, afortunadamente estas madres y padres parece que se preocupan por hablar de estos temas, lo que no sucede con la mayoría de la población. Y bueno, ya se mencionaba al principio un poco esta parte de que, pues, a veces ni yo sé, y me da miedo que me estén preguntando, entonces le doy la vuelta. Y de lo que dijeron me gustaría remarcar esta parte en la que una madre habla de que sus hijos son pequeños y que le preguntan, es irlo siguiendo efectivamente. Es darles la información que ellos requieran en el momento que la requieran. Y otra parte que me gustaría remarcar es, ellos no fueron específicos, pero hay muchos padres que les dicen, cuídate porque esto, como mencionan, preventivo. Pero lo que yo he visto también es que en ese cuídate, ten el condón, a lo mejor no va cómo se usa. Y ese es un tip para los papás y las mamás. Primero que aprendan ellos y ellas, ¿no? Cómo usarlos para que les digan, no solamente cuídate, se usa así. Y me voy a asegurar de que sepas cómo se usa. Porque los chavos, ay, no, por favor, si ya me hablaron en la escuela. Y cuando uno hace los talleres, te das cuenta que ese ya me lo sé todo, no es cierto. Hay muchos errores en la colocación del condón masculino, que es el más común. Entonces, nosotras nos aseguramos de que todos y cada uno de los jóvenes puedan colocar un condón correctamente. Y después dicen, ay, ¿no era así? ¿No? Entonces te das cuenta cómo ese de póntelo y cuídate suena muy bien, pero tenemos que ser como más prácticas, más prácticos, los padres y las madres, para decir, ajá, está, pero además aquí lo quiero ver. Quiero ver que lo hagas y lo hacemos y a ver qué dudas tienes, ¿no? Es un poco difícil, pero sí. Pero bueno, es un reto. Y fíjense que parte del reto es que nuestras dos invitadas especialistas nos hicieron el favor de hacer un kit de condones masculino, femenino, con texturas, de sabores. Y este kit va a ser, van a ser 4 kits. Entonces vamos a 4 personas que nos marquen en este preciso momento, ahorita, y nos digan qué métodos de protección usas y conoces. Esa es la pregunta. ¿Qué métodos de protección conoces y utilizas? Y te vas a llevar un kit de condones femenino, masculino, de texturas, una gran variedad de condones para hombre y para mujer. Así de que márcanos en este preciso instante en lo que nos vamos a una pausa. Acompáñanos. Recuerden que estamos regalando un kit de condones para las primeras personas que nos marquen en los teléfonos que estaban en pantalla y que ahorita lo vamos a volver a poner. Recuerden que la pregunta para que se lleven este kit que tiene condón femenino, masculino con texturas de sabores, son variados, es ¿qué métodos de protección utilizas y conoces? Márcanos a los teléfonos que aparecen en pantalla. ¿Qué métodos de protección utilizas y conoces? Y te llevas uno de estos kits para uso, por supuesto, hombres y mujeres. Con todo gusto va a ser para nosotros regalarles. Algunos son 4, ya los vieron. Así que para platicar sobre cómo establecen nuestros jóvenes y nuestras chicas su vida, digamos, erótico-afectiva, Marcela, yo he escuchado muchas definiciones. Platícanos cómo se están relacionando nuestros y nuestras jóvenes. Bueno, actualmente yo creo que hay una diversidad de cómo nos relacionamos emocionalmente, afectivamente y eróticamente. Y lo vemos en nuestros jóvenes de que
Ahora son amigos cariñosos, por ejemplo, donde yo tengo un intercambio de caricias, me cachondeo con él, con mi amigo de al lado del salón que se encuentra, del que vive cerca de mi casa, etc. Entonces son amigos cariñosos en los cuales se intercambian caricias y se cachondean. Hay otro tipo de relación dentro de los jóvenes que son los noviazgos, que una vez le pregunta a una chica, ¿y qué es el noviazgo? Porque yo estoy haciendo de eso mi tesis, de las relaciones de noviazgo en los jóvenes. Dice, el noviazgo es cuando realmente tienes un compromiso, ¿verdad? Y yo veo que esas relaciones de noviazgo actualmente como que tienden a ir cambiando, ¿no? Y aquí tiene que ver mucho pues la educación que hemos recibido, los valores que traemos, la forma de cómo se relacionan también mis padres, mis amigos. Entonces vemos que las relaciones de los jóvenes se han ido transformando, ¿no? Y ahora tenemos otro tipo de relaciones que es los poliamorosos, por ejemplo, ¿no? Donde muchos los confunden con, es que me está siendo infiel. No, los poliamorosos hay un acuerdo mutuo donde ellos saben que les gusta otra persona y que pueden andar con otra persona, pero siempre y cuando esté la información clara y haya mutuo acuerdo entre la pareja. Y otros son las relaciones ocasionales o también lo que se le llama las relaciones freak, en las cuales pues me gustó, conocí a un chavo en el pecero, en la escuela y tuve un contacto erótico con él. Y las relaciones monogámicas seriales es yo soy monógamo durante una semana, 3 días, hasta un mes, pero son seriales porque estoy cambiando de pareja. ¿A qué nos lleva este tipo de relaciones? Pues actualmente los padres se asustan por ver estas relaciones de que veo a mi hijo que anda con una chava, con otra que es un monógamo serial, pero es parte también del estar experimentando cómo me estoy relacionando con los demás, ¿no? Y claro que esto va a llegar a que los chavos también reflexionen qué es lo que quieren ellos al relacionarse con una pareja, ¿no? Pero es la forma de que ahorita los jóvenes están experimentando este tipo de relaciones. Gracias, Marcela. Evelia, ¿cuáles son las relaciones o las orientaciones erótico-afectivas de los jóvenes? Mira, algunos autores le llaman orientaciones erótico-afectivas, otros autores le llaman preferencia genérica. Y bueno, se refiere básicamente a que tenemos 3 preferencias genéricas u orientaciones erótico-afectivas, que es la homosexualidad, la heterosexual y la bisexualidad. Entonces, la homosexualidad se refiere a cómo el tipo de atracción y preferencia por estar con personas de tu mismo género y vincularte afectivamente con ellas. La heterosexualidad, la preferencia y atracción por vincularte con personas del género contrario. Y la bisexualidad, la atracción y preferencia por vincularte afectivamente con personas, puede ser de ambos géneros, puede ser al mismo tiempo, pueden ser primero una temporada con unos y después con otros, pero esas son básicamente las 3 preferencias genéricas que se manejan u orientaciones erótico-afectivas. Gracias. Para abordar nuestro siguiente tema, que es erotismo protegido, fuimos a preguntarle a padres de familia sobre qué métodos de protección conoce y utiliza. Acompáñeme a ver este siguiente testimonio y le pregunta a usted qué métodos de protección conoce y utiliza, y claro, se va a llevar un kit de condones masculino y femenino. Acompáñeme a ver este testimonio. Conozco el preservativo tanto femenino como masculino. Conozco la píldora del día siguiente, conozco la píldora anticonceptiva, también conozco otros más antiguos, ¿no? Como es continuar la regla y ver que antes o después de la regla pues se puede copular. Todos, claro que últimamente ya no he podido conseguir
el preservativo femenino. Preservativos, he conocido las pastillas famosas, las de 24 horas o las mensuales. No he conocido el preservativo femenino. He utilizado el preservativo, he utilizado con mi pareja, y más bien utiliza ella, el de la pastilla de 24 horas, la mensual. Inclusive en alguna ocasión utilizo las ampolletas. Principalmente lo que es el condón, que es el vital. Estamos, por ejemplo, el famoso DIU, que es precisamente para control, condón femenino también. Principalmente lo que es el condón y el DIU. Todas las pastillas, el DIU, los condones, el salpingo, la de los hombres no recuerdo ahorita cómo se llama. Utilicé el DIU hace muchos años, las pastillas hace muchos años, los condones. Para hablar sobre estos métodos de protección, fuimos con gente de MexFam, fuimos a preguntarles sobre cómo se usa un condón femenino y cómo se usa un condón masculino. Así es de que acompáñame a ver esta cápsula, es muy ilustrativa, es muy clara para que vea usted en casa cómo se usa el condón femenino y el masculino. Y regresando, vamos con todas estas preguntas. Acompáñame a ver esta cápsula. El día de hoy vamos a ver cómo se coloca el condón masculino. La mayoría de ellos están hechos de látex, aunque también hay una presentación en poliuretano para aquellas personas que son alérgicas al látex. Posterior a ello, debemos de recordar que antes de abrir un condón debemos de tener las manos limpias. Para abrirlo, el primer paso es ver la fecha de caducidad de nuestro condón. Un condón tiene 5 años de vida, pero se le reducen 2 por el transporte. ¿Ok? Se abre hacia afuera y posterior a que ya esté abierto el condón, debemos de checar de qué lado se pone. A los chicos les decimos, por ejemplo, que si está en forma de chupón, esa no es la forma correcta, está al revés. Tiene que colocarse como si fuera sombrero de charro. A partir de ahí se toma del receptáculo, que es el lugar en donde se depositan los espermatozoides después de la eyaculación. Se gira 2 veces, teniendo ya un pene erecto, se pone la base del pene y de ahí con los dedos hacia abajo. Para evitar que quede aire. ¿Qué pasa si queda aire? Esto puede ser un factor de riesgo porque con la fricción el condón se puede romper. De ahí que sea necesario que no quede con aire. Posterior es importante recordarles que el condón solamente se puede utilizar para un ejercicio sexual y después se tiene que cambiar. O sea, si hay otro, no se puede utilizar, por ejemplo, en una práctica vía oral, vía vaginal y vía anal. Siempre se tiene que cambiar en cada una de las prácticas. Para desecharlo, ¿cómo se desecha? Antes de que se pierda la erección, se tiene que tomar papel. Se baja para evitar que salpique o pueda haber contacto con el semen. Y entonces, si se dan cuenta, ya con el papel no se está teniendo contacto con él y se deposita en el cesto de basura. Nosotros vamos a hablar hoy sobre cómo colocar el condón femenino. El condón femenino no es muy conocido. ¿Por qué? Porque cuando llegó era un condón demasiado caro. El condón femenino está hecho de poliuretano. Es un material mucho más resistente que el condón masculino. El condón masculino sabemos que está hecho de látex. El condón femenino está 10 veces más lubricado que el condón masculino. Lo puedes usar de 6 a 8 horas antes de una relación sexual. Así que si vas a una fiesta y no sabes si vas a tener relaciones, pues se puede ser prevenida y usarlo. Bueno, el condón femenino, al igual que el masculino, se tiene que checar la fecha de caducidad. Se tienen que restar 2 años. ¿Por qué? Porque es el momento en el que se traslada el condón, el momento en el que dura almacenado. Entonces hay que, a la fecha que te indica,
hay que restarle 2 años. Si te dice que es 2013, te le restas 2 años y hasta la fecha de usarlo es en el 2011. Ok. Para abrirlo, bueno, igual la envoltura tiene como una pestañita y una flechita donde te va a indicar cómo abrirlo. Se recorre el condón y se abre solo con la yema de los dedos. No hay que emplear dientes, ni uñas, ni tijeras, solo la yema de los dedos para no lastimar el condón. Entonces lo abrimos. Ya que está abierto, nos vamos a dar cuenta que el condón está compuesto por 2 arillos. Bueno, el arillo interno lo que va a hacer nos va a ayudar a colocar el condón. ¿De qué manera? Bueno, lo vamos a hacer en forma de 8 y nos vamos a colocar de forma ginecológica. ¿Qué quiere decir? Bueno, te sientas en la taza del baño, subes la pierna en un banco, una silla, un escalón, donde puedas colocártelo y tienes que estar relajada. Es como si usaras un tampón. Mientras más relajada estés, va a ser mucho más fácil la colocación. Bueno, haces el condón en forma de 8 y lo colocamos en el canal vaginal y lo vas a empujar. Como está lubricado, va a entrar fácilmente. Y con los 2 dedos lo vamos a terminar de colocar. No tienes que preocuparte, el anillo se va a acoplar a tu cuerpo y no se va a ir. Tiene como un tope, entonces va a llegar hasta un punto y no se va a ir más allá. La ventaja que tiene el condón femenino es que esta parte que queda te va a cubrir los labios exteriores. ¿Qué quiere decir? Que no va a haber un contacto directo con genitales. Entonces es una ventaja para prevenir las infecciones de transmisión sexual. Bueno, al momento de la relación, cuando se tiene la penetración, hay que cuidar que sea por el condón. ¿Por qué? Porque puedes mover y hacer una penetración externa. Entonces hay que cuidar que la penetración sea en el orificio adecuado. Bueno, después de la relación sexual solo se utiliza por una relación sexual. Para retirarlo se emplea papel, nunca hay que tener contacto directo. ¿Por qué? Porque hay cortadas de nuestros dedos que al tener contacto con el fluido puede ser un foco de contraer alguna infección de transmisión sexual. Entonces lo giramos para que el contenido no salga y lo retiramos. Sale fácil porque está lubricado. Entonces lo tomamos con el papel y se va directo al cesto de basura. ¿Sí? Afortunadamente tenemos muchas llamadas. Cueto Narváez Ruiz ya se ganó el primer condón kit. Es importante aclararles que este condón kit van a recogerlo en la Dirección General de Orientación y Servicios Educativos en el Departamento de Producción Audiovisual, ya sea con Marina Estrella o conmigo. Van a llevar una identificación, por supuesto. Por ejemplo, Cueto Narváez Ruiz nos va a llevar una identificación. Él dice que conoce de los métodos de protección, conoce el condón, ha utilizado el condón y el óvulo fértil, dice. Bueno, Sonia Ábalos también se llevó uno de nuestros condones, kit de condones. Dice, ella conoce la inyección y el condón. Recuerden que lo tienen que ir a recoger a la Dirección General de Orientación y Servicios Educativos, que se encuentra entre la Facultad de Arquitectura e Ingeniería. Manuel González se ganó un manual. Dice que él piensa que los jóvenes inician entre los 10 y los 11 su vida sexual. Magdalena Carrasco Rojas dice que de los 13 a los 15 años los jóvenes están iniciando su vida sexual. Se ganó un manual. Mariana Vigil dice, deben extender más el programa. Qué linda, muchas gracias. Mariana Garrido dice que a los 13 años están iniciando su vida sexual. Rosa María García dice que a los 15, María Carolina López Segura dice que a los 14 y Cristian Alejandro Peniche dice que a los 17. Todo esto se ganaron un manual de habilidades para la vida y de autoestima, cualquiera de los dos. ¿A qué edad rápidamente, Evelia, los jóvenes están iniciando su vida sexual? Alrededor de los 14 años están iniciando su vida sexual. Y ojo, papás, en las casas. Qué bueno. Bueno, María Hermina Mena dice, ¿cómo motivar a mi hijo para que me haga las preguntas adecuadas sobre sexualidad? Aquí tenemos que partir de nuestra experiencia. Mamá tiene que hablar de cómo vivió su sexualidad para que genere un ambiente de confianza, de asertividad, y puede explicarle a su hijo en qué consiste la sexualidad y cómo protegerse, y sobre todo tocar los condones, abrirlos, es decir, enseñarle cómo se abre, tocar la textura, tanto del condón femenino como masculino. Si no
no estamos generando un aprendizaje en la sexualidad. Esto va de la mano con lo que dice Edith González. Dice, los jóvenes comienzan muy chicos y sin protección, aún con la información. Dice, ella habla de todos los temas con sus hijos, pero quisiera que nos hablaran al respecto, con toda la información del mundo y sin protección. Lo que mencionábamos hace rato, la información por sí misma no genera un cambio de actitudes. Y entonces acordémonos también como madres y como padres que estamos educando no solamente en lo que se dice, sino en lo que se hace. O sea, la comunicación verbal y la no verbal. Entonces, todo esto hay que tomarlo en cuenta para transmitirlo a los hijos. ¿Qué tanto yo me protejo, me cuido, lo utilizo y qué tanto estoy poniendo eso también en mis hijos e hijas? Muy bien. La señora Pérez dice, su hija tiene 13 años y su novio, me imagino, 14. Dice que la encontró en las piernas de él. Ella se enojó muchísimo. Dice, reduje las horas de visita y evita que estén solos. ¿Su actitud fue la correcta? Bueno, yo creo que aquí lo importante es de que a esta edad, hablábamos de los amigos cariñosos o de los novios que están mucho en contacto. Y aquí yo creo que lo importante es hablar acerca de la sexualidad. ¿Cómo se da la sexualidad entre los amigos, en los novios? Pero aquí lo importante es hablar sobre las experiencias que se han vivido. Yo creo que si no hay eso, si no lo hacemos vivencial, porque la información la encontramos, pero también hay que generar qué tipo de bibliografía vamos a decirles a nuestros hijos que consulten. También eso es importante. Bueno, gracias a Sofía Morales y a Daigis Barajas por sus comentarios. Y hablando de la bibliografía, porque el programa se está acabando, ¿qué bibliografía recomiendan? ¿A dónde canalizamos a nuestros padres, a nuestros chicos? Bueno, rápidamente hay algunos libros que pueden ser, por ejemplo, Sexualidad, los jóvenes preguntan, de Juan Luis. Acá está. Los jóvenes preguntan, hablemos de sexualidad. Mexfam tiene mucho material para hablar con jóvenes. Deja volar a tu adolescente. Susan Pick también se trabaja mucho sobre estos temas. Sexualidad infantil, aprende sobre tu sexualidad. Y bueno, por último dice Cartas a Claudia de Jorge Bucay. Son cosas que nos pueden ir redondeando como la idea esta de sexualidad. En cuanto a películas, bueno, tenemos las páginas IMESEX, que es el Instituto Mexicano de Sexualidad, Mexfam y MIFAP y AMSAC también. En cuanto a películas, también que recomendaba. A películas tenemos Mi vida en rosa, Perfume de violetas, Amar te duele, Los chicos no lloran, como algunas recomendaciones, ¿no? Y pues bueno, también tenemos lugares, Marcela, donde los papás, los chicos pueden ir a comprar libros. Tenemos librerías especializadas como el Armario Abierto o las librerías de Mexfam. De Mexfam, ¿no? Tenemos, y sobre todo buscar en InMujeres, también encontramos talleres de sexualidad, de cómo hablar sobre estos temas de sexualidad con nuestros hijos, hijas, y podemos buscar en diferentes instituciones o ONGs que se dedican a la enseñanza de la sexualidad, pero con un enfoque diferente, ¿no? Bueno, le damos las gracias, precisamente está apareciendo en pantalla en la librería del Armario Abierto, que está en Agustín Melgar, número 25, en la Colonia Condesa. Van a encontrar información de todo tipo para jóvenes, para niños, para adultos, en fin, juegos. Hay una gran cantidad de materiales y también vamos a encontrar una gran cantidad de materiales a muy bajos precios en todas las sucursales de Mexfam. Pues, toda la información de la bibliografía, las películas, la página web van a poderla encontrar en nuestro blog, que es Escuela para Padres 2010.blogspot.com. Así es de que, por favor, acudan a nuestra página, a nuestro blog, para que puedan encontrar toda la información. Y con esto damos por concluido nuestro tema del día de hoy. Le damos las gracias a Evelia por estar con nosotros. Muchas gracias, Evelia. Gracias a usted. Y bueno, gracias, Marcela, por estar con nosotros. Gracias por la invitación. Y bueno, para ti, papá, que tienes algún problema, que quieres hablar directamente con nuestras especialistas, ellas nos ofrecen el próximo miércoles de 10 a 2 de la tarde para que tú puedas conversar directamente con ellas y hacer una asesoría telefónica. Vamos a tener en la línea telefónica el número para poder canalizarte con ellas. Si tu duda, si requieres una ayuda o algo así, papá, mamá, vamos a tener a las dos chicas el próximo miércoles de 10 a 2 de la tarde. Llámanos para que obtengas el número telefónico. Mil gracias a usted, televidente, por estar con nosotros. Lo veo la próxima semana a la misma hora. Muchas gracias.